La abuelita del hospital que lloró al cielo, y Dios la escuchó. Así empieza esta historia, y así quiero que la imagines. Una mujer pequeña, el cuerpo curvado como un camino viejo. Una cabecita con pelo blanco reuniéndose en un moñito tímido. Una manta remendada que parece más un tesoro que una cobertura. En su camita del ala sur del hospital, entre el zumbido de máquinas discretas y el vaivén de los pasillos, ella sostiene con una mano una bolsita con un pedacito de pan, y con la otra, una planta en una macetita de plástico. Una plantita que llegó con una enfermera hace semanas, y que ahora es su compañía. Cada mañana ella peina con el dedo las hojas de esa plantita, como si sacara brillo a la esperanza. Cada tarde arruga la manta con el mismo gesto que alguien guarda una carta querida. Y cada noche, cuando las luces del pasillo se atenúan y los pasos se vuelven más lentos, la abuelita murmura una palabra que le sale del pecho: Diosito. Esa palabra la lleva en la boca como quien tiene un secreto. La pronuncia bajito, casi en susurro, como si hablara con un amigo que vive justo encima del techo. No tenía familia que la visitara cada día. Alguna sobrina la saludaba por teléfono. Alguna vez una vecina de la parroquia le alcanzó un café. Pero la rutina era en gran parte de ella sola. Las horas largas, las miradas que pasan sin detenerse, las manos que entran y salen para lo indispensable. No es que el hospital fuera frío. Había profesionalidad y cuidado. Pero había algo que no reemplaza la presencia constante de alguien que te mira como si fueras la única prioridad del mundo. La abuelita lo sabía. Y aún así mantenía su dignidad. Peinaba su cabello con la misma delicadeza con que se arregla para una visita que nunca llegaba. Si te conmueve esta historia, dale me gusta y suscríbete para más relatos de fe. Quédate, porque lo que sigue te recuerda que la solidaridad suele llegar por caminos humildes. Las mañanas eran pequeñas ceremonias. Llegaba el sol tímido por la ventana del corredor, y la planta recibía luz como si la bendijera. La abuelita hablaba con la planta, y le contaba de su infancia. Mi maicito, le decía, porque así llamaba a las cosas que amaba. Le acomodaba la manta de lana hecha jirones con manos que temblaban un poco, y se detenía a escuchar los sonidos del hospital, el llanto lejano de un niño, el murmullo de dos mujeres junto a la máquina de café, las ruedas de una silla de ruedas que pasaba, cansadas. Todo eso formaba su paisaje diario, y en ese paisaje su fe era sencilla, más práctica que teórica. Creía en Dios como quien cree en el pan caliente de la mañana, necesario y cercano. Cada noche, antes de quedarse dormida, la abuelita hacía lo mismo. Arropaba su plantita, doblaba la manta, ponía la bolsita con el pan bajo la almohada, por costumbre, no por necesidad, y en voz baja decía: Señor, no me dejes sola. Repetía el pedido una y otra vez. A veces pronunciaba Diosito en vez de Señor, y cuando lo hacía, la frase sonaba como una caricia para sí misma. Diosito, si estás, ven un ratito. No era una oración larga ni elaborada, era un suspiro que atravesaba la noche. La gente pasaba y la veía sonreír poco. La reconocían como la abuelita de la planta, como la que siempre tenía una palabra amable. Nadie le miraba sus cuentas ni sus necesidades con ojos de juicio, más bien con la ternura que despierta quien ha vivido tanto. Pero habría una noche que pondría a prueba esa rutina de esperanza, y esa noche cambiaría el curso de su soledad por un tiempo. La tormenta llegó sin avisar. No quiero exagerar, no fue una película con truenos que partían el cielo, pero la lluvia golpeó con ganas las ventanas, y los pasillos se llenaron del sonido que dobla la luz en reflejos. El hospital, que durante el día parecía un pueblo con ritmo, quedó en silencio. Las visitas se suspendieron, los voluntarios se fueron por precaución, y una falla eléctrica dejó algunas salas con luz intermitente. En la sala en la que estaba la abuelita, la televisión se apagó, el ventilador hizo un último suspiro y quedó todo más oscuro de lo habitual. Esa noche, la abuelita se encontró sola. La repetición no es por descuido, así fue, sola. Su plantita había quedado en la mesita, más inclinada por la falta de luz. Su bolsita con pan estaba intacta.
la manta más apretada contra su pecho. Y entonces, en la penumbra, la abuelita hizo lo que siempre hacía. Habló con Dios, con los nombres que su corazón le daba. Diosito, empezó. Su voz era un hilo, pero firme. Diosito, yo no quiero molestar. Yo sé que hay gente que necesita más. Pero si te puedes acordar de mí, si puedes mandarme un poquito de compañía, no pido milagros grandes, solo que alguien me diga, estoy aquí. Sus palabras se quedaron colgando en el cuarto, como cuadros que alguien no llega a colgar por falta de manos. La abuelita no clamó con ira ni con reproche. Su súplica fue humilde y clara. Repitió, Señor, si me escuchas, ven en alguien que tenga tiempo para quedarse un ratito. Minutos después, en el turno nocturno, un joven voluntario llamado Martín, que había quedado por error cumpliendo guardia, caminaba por el pasillo con una linterna. No era su turno habitual, y no quería estar ahí, pero la lluvia había complicado el transporte, y decidió quedarse ayudando en lo que pudiera. Al pasar por la habitación de la abuelita, vio la lucecita tenue que le salía por la rendija de la puerta, y escuchó algo. Una voz diminuta, susurrando palabras que se parecían a un rezo. Martín se detuvo. Escuchar aquella voz lo dejó con una sensación de culpa y ternura. Había atravesado historias propias, la pérdida de su abuelo, la soledad de su madre, y algo en la humilde súplica lo tocó de lleno. Abrió la puerta y la vio ahí, con la manta abrazada, la plantita en la mesita, el pan a un lado, y una mirada que parecía tener toda la paciencia del mundo. No era la abuelita que veíamos en las redes, era una persona real, con arrugas que contaban historias y manos que sabían trabajar. Martín sintió que la habitación olía a casa, a ropa caliente, a recuerdos. A pesar de la oscuridad, entendió que esa voz había dicho más de lo que sus palabras expresaron. Pedía ser vista. Sin alardes, sin rollos grandilocuentes, Martín salió del cuarto y fue pasando la voz. No llamó a la prensa ni a Instagram. Simplemente encontró a la enfermera de guardia, a 2 voluntarios que aún estaban en el hospital y a un auxiliar de limpieza que le debía un favor. Les contó cómo había encontrado a la abuelita, sola, en la noche de tormenta, hablando con Diosito. Nadie dudó, nadie dijo que era asunto de otra área, nadie dijo que no era su problema. Y ahí sucede algo que quiero que guardes. La respuesta fue sencilla, humana, y apenas notoria desde afuera, pero para la abuelita fue todo el mundo. Llegaron con linternas improvisadas y con brazos llenos de cosas pequeñas, una bolsa con sopa caliente que una voluntaria logró conseguir en la cocina, unas galletas que alguien dejó de su cena, una manta adicional que se compartió, una silla plegable para que alguien pudiera quedarse y conversar. Un muchacho trajo una pequeña radio con pilas, otra voluntaria trajo una taza de té que ella misma había preparado. Un enfermero ofreció ajustar la camita para que la abuelita estuviera más cómoda. No hubo juramentos ni promesas, solo gestos. Uno por uno fueron llenando la habitación de pequeñas bondades, hasta que la oscuridad se sintió menos profunda. La abuelita los miraba, y sus ojos estaban llenos de una felicidad que no pedía más que compañía. Entre agradecida y sorprendida, comenzó a llorar en voz baja. No eran lágrimas de dramatismo, sino el agua que limpia la sequedad del abandono. Yo le pedí a Diosito un poquito de compañía, dijo hacia el techo como si hablara con él, y me mandó gente, murmuró. No dijo me curó, no habló de riquezas ni de milagros estrafalarios. Dijo una cosa más íntima, me escuchó, y en esa frase concentró toda su fe. No fue un rayo ni una señal espectacular, fue la mano de la gente. Esa frase es importante. La respuesta de Dios, en esta historia, no vino envuelta en prodigios imposibles, sino en manos que trajeron sopa, palabras y compañía. Dios, según muchas de nuestras experiencias, responde a través de otros, y en esa noche, esa respuesta fue evidente. La noticia se movió despacio, de habitación en habitación. No fue nota de portada, pero sí generó ecos. Una señora de la capilla del hospital, que no dejaba de orar por los pacientes, se enteró y pasó a dejar una manta tejida a mano. Un vecino que iba y venía por el pasillo trajo frutas. Alguien llevó música bajita para que la abuelita recordara canciones de su juventud. Y entre todos decidieron organizar un pequeño turno de visitas para ella. Unas horas en la tarde, mientras el sol aún tocaba la planta, habría alguien que se sentara a su lado para escuchar sus historias.
Lo que vino después no fue perfecto ni eterno, pero sí humano y digno. La abuelita recuperó la costumbre de reír un poco más alto, la plantita empezó a recibir agua con regularidad, la bolsita del pan ya no estaba debajo de la almohada sino en la mesa, compartida en pequeñas porciones con quien quisiera. La abuelita aprendió los nombres de algunos que la visitaban: Martín, la enfermera Laura, la señora Carmen de la capilla. Y ellos aprendieron a mirarla como se mira a una maestra, con respeto y cariño. Cada gesto era una respuesta a la oración que una noche se elevó en la penumbra. Ella no declaró que su vida había cambiado por completo, ni dijo que ya todo estaba solucionado. Dijo algo mejor, que se sintió escuchada. Y la escucha, en su caso, fue suficiente para devolverle la sonrisa. Diosito me mandó manos, repetía, y en su voz había una mezcla de asombro y paz. La lección que deja esta historia va más allá del confort individual. Habla de una fe activa, la que no espera sentado a que lo imposible ocurra, sino la que observa y actúa. Cuando vemos a alguien que necesita, nuestra respuesta puede ser el canal por el que otros sienten que Dios está presente. No es necesario tener mucho para hacer algo. A veces la mejor medicina es una silla y tiempo para escuchar. A veces la respuesta es una taza de té y una radio con pilas. Si eres de los que piensa que las historias conmovedoras se quedan en el relato, recuerda esto: la compasión no pide plata ni aplausos, pide mirada y manos. Si cada uno en nuestra comunidad hiciera un gesto pequeño por un anciano o una anciana, muchas noches como la de la abuelita del hospital no terminarían en soledad. La responsabilidad de la fe es también responsabilidad con el otro. No puedo cerrar esta narración sin volver a la imagen que la abuelita nos dejó: una mujer que levanta la vista al cielo y con lágrimas en los ojos dice gracias. No grita, no exige, solo agradece. Gracias, Diosito, por mandarme gente, dice. Y luego, con voz más baja, añade: no me curaste con un prodigio, me curaste el corazón con manos. Esa humildad nos recuerda que la grandeza de lo divino a veces pasa por lo humilde de lo humano. Si esta historia te tocó, hazme un favor pequeño pero grande. Comparte esta historia con alguien que necesita esperanza. Y si puedes, busca en tu barrio, en tu iglesia o en tu comunidad a un anciano a quien visitar. No hace falta que seas un héroe, basta con que lleves compañía, una manta o unas galletas y tu atención. Así, al ayudar, serás también un canal de la respuesta que muchos esperan. La abuelita del hospital volvió a encontrar pedacitos de alegría en su día a día, no porque todo en su vida cambiara de un soplo, sino porque alguien decidió ver y quedarse. Esa decisión simple fue, para ella, la prueba de que su oración no fue en vano. Cuando la veían sonreír, el personal del hospital sonreía también, y el aura del lugar parecía un poco más cálido. Entre todos construyeron una pequeña red que sostuvo a una persona que había estado al borde de la soledad profunda. Y al final, la moraleja es clara: la fe que espera no basta. La fe que actúa transforma. Dios escucha, y muchas veces lo hace a través de manos que se animan a entrar en la vida del otro. No prometo soluciones mágicas, prometo que la mirada y la compañía cambian la vida de quien las recibe. Si hoy tienes tiempo, piensa en esa abuelita y en su plantita. Imagina lo que podría pasar si cada uno de nosotros decide ser la mano que Dios usa para responder. Comparte esta historia si crees que Dios a veces nos responde con manos humanas, y si puedes, dedica un gesto a un anciano hoy, una llamada, una visita, un paquete con comida o simplemente una escucha. Que nadie más vuelva a sentirse sola, sola, sola en la noche. Con pequeños actos hacemos grandes milagros de humanidad.